No, no te gustó para trabajar, pero sí para el tema académico, tanto que ahí hiciste tu especialidad. O sea, no ahí físicamente, pero sí en la misma universidad. Ajá, bueno, ya regreso de España, termino mi trimestre aquí en México, inicia la pandemia, consigo un trabajo. Entonces la universidad, cuando yo estaba allá, vi que tenían dos estudios para enfermería: el máster en urgencias y cuidados intensivos y el de heridas. Ok. Entonces, como a mí me gusta mucho heridas, entonces dije mejor para heridas. Bueno, para esta especialidad estaba online, entonces aproveché, y para estudiar allá es muy barato. Ok. Ajá, me ¿Cuánto? salió todo el curso en 700 euros. Aproximadamente eran 18,000 pesos. Ok. Ajá, digo, aquí en México gastas como 100,000 pesos para una especialidad, Ujú. más de 100,000 pesos. Entonces sí, me salió en 18,000 pesos y la estudié online. Los maestros daban las ponencias. Había días son clases grabadas, y había días como 2 veces al mes que nos teníamos que reunir. Entonces, salía más o menos como en 17,000 pesos. Ajá, menos de 20,000 pesos. Ok. Entonces, bueno, en sí el título se llama Diploma de Especialización en Manejo Avanzado de Heridas Crónicas. Ok. Y abajo te ponen experto universitario, título propio de posgrado. Y la otra era maestría en urgencias y en terapia intensiva. ¿Las dos se pueden hacer en línea? No, Solo heridas. solo heridas. Ajá, heridas, y la otra la puedes hacer. Te tienes que ir directamente a Jaén a hacerla. ¿Cómo resuelven? A mí es la primera pregunta que me surge. ¿Cómo resuelven el tema de las prácticas? Mm, yo ya llevaba un poco, yo creo que para que ya puedas estudiar esa de heridas ya debes de tener conocimiento previo o haber estado en una clínica o saber qué hacer con las heridas. Ok. Entonces yo ya en el servicio social ya había estado en clínica de heridas, y cuando estuve en City Banamex estuve en clínica de heridas. A ver, Entonces, cuando estuviste en City Banamex en el tiempo del COVID, en el tiempo de COVID, cuando hicieron ahí la unidad unidad temporal. temporal, ahí Ajá. no estabas con los pacientes, o sea, obviamente sí estabas con los pacientes COVID Ujú. porque pues ahí solo había pacientes COVID, pero tenían una clínica de heridas dentro del... Exacto. Ay, eso no lo sabía. Ujú. La verdad, estar en la unidad temporal fue un plus. Ok. Era una terapia de más de 60 camas, estaba el área de hospitalización, el área de TPI, que era terapia postintensiva, tenía su clínica de accesos vasculares y su clínica de heridas. Eso, pero ni por aquí me pasaba y no, yo dije, no, pues con la urgencia medio montaron algo y No, jálense a todos y atender pacientes porque, digo, se oye feo, pero pues al final no había tratamiento, prácticamente era vigilancia, no, ¿no? estaba muy bien estructurada Órale. y aparte, lo bueno de ahí, ojalá se hubieran jalado ese mismo sistema para todo México, estaba dirección de enfermería y dirección médica. Ok. Ajá, entonces eran ramas completamente diferentes, o Cada quien sea, en su disciplina. exactamente, cada quien en su disciplina. Las clínicas estaban ahí estructuradas, teníamos insumos de todo. Entonces ahí fue donde ya estuve en clínica de heridas. Recién entré al City y estuve en hospitalización. Ok. Después me jalan a clínica de heridas, y ya fue hasta donde terminó lo del City Banamex, que estuve ahí en clínica de heridas. Ok. No, pues, Ajá. y qué heridas veían ahí? O sea, Lesiones por presión. ok, sí es lo que se me venía a la mente. Sí, eran lesiones por presión en sacro, talones, pacientes pronados, Con cara, los tórax, dispositivos ajá, de fijación, ¿no? exactamente. Lo que hacíamos ahí era como tratamiento profiláctico para prevención de lesiones, y ya el tratamiento de pacientes que tenían lesiones. Ok. Entonces, teníamos nuestros apósitos y los diseñábamos para proteger todas las prominencias óseas de la cara. Ok. Cara, del tórax, de genitales, todo, todo. Ok. Ujú, sí había suficientes insumos. Pues no, es un super plus que tú hayas estado en la porque supongo que lo estudiaste al mismo tiempo que estabas ahí. No, lo estudié cuando porque yo tenía que ahorrar obviamente para estudiar la especialidad. Termina esto y yo pago el máster, la especialidad. Ok. Ajá, esto se paga, bueno, la convocatoria sale en febrero y empiezas a estudiarlo en septiembre. Y lo terminas del próximo año hasta junio. Entonces yo me tenía que esperar. Aparte porque te piden título y cédula. Ok. Tú Entonces estabas en también proceso. estaba en proceso, por eso no podía iniciarlo. Ok. No, pero Ujú. obviamente cuando llegaste
a estudiar la especialidad, Sí, ya, traías toda la experiencia de lo que habías visto. Que si bien hay exactamente. diferentes tipos de heridas y en la unidad temporal, pues viste solamente pues algunas, las que tienen que ver con presión, Ujú. pues eso, el tratamiento para la mayoría es muy parecido. O sea, son Exacto, los mismos apósitos y los mismos materiales con los que contamos para poder ayudar a sanar las heridas. exacto. O sea, de lesiones por presión, úlcera sacra, digo, úlceras venosas, arteriales y todo se manejaba el mismo material. ¿Cómo te sentiste estudiando la especialidad en línea? O sea, te lo digo porque para mí lo más complicado de estudiar algo de enfermería en línea sería el tema práctico. O sea, sí, Práctico. para mí sería como, chala, o sea, no puedo. Ahora entiendo que pues tú tenías ya la práctica de haber Ajá. estado en la unidad temporal, pero ¿cómo te sentiste estudiando en línea? Éramos nada más 5 en 5 compañeros. Ok, Había un médico de Colombia, era yo, la única mexicana, y eran 3 españoles. ok, Y los ponentes eran profesores que son de la GNAUP, que es como el máster en heridas. ok. Entonces ellos son los que nos daban las clases. Teníamos dudas, mandábamos fotos, videos y todo. Pero ya bueno, los que estábamos ahí ya como que teníamos conocimiento previo de heridas. Bien. Ajá, sí, porque pues tienes que ver tipos de desbridamiento y cómo se hace y todo. Ajá. Ok. ¿Y para dónde, cómo piensas enfocar el tema de heridas? En el trabajo en el que estás, actualmente estás en un hospital público, Ajá, estoy en un hospital público. ahí estás como licenciada en enfermería. Ajá. Y ahí hay oportunidad de que puedas moverte a la clínica de heridas o cómo piensas utilizar la especialidad, por qué la estudiaste o cómo piensas pues ejercer ahora la Ajá. especialidad. Me gusta clínica, bueno, lo de heridas porque puedes trabajarlo de forma independiente. Ok, O sea, yo en el hospital en el que estoy no estoy en el área de clínica de heridas, estoy en terapia intensiva. Hay pacientes con lesiones, hay ocasiones que me gusta estar ahí desbridando las lesiones, pero lo puedes trabajar de una forma independiente. Entonces, en el City Banamex yo conocí a algunos médicos que trabajan en el medio privado, me contactan y son los que me pasan a los pacientes. ok, Entonces, no sé, hay un médico que trabaja en terapia intensiva en la privada, me dice, tengo a tal paciente, ¿lo puedes ver? Sí, hago la valoración y pues ya doy tratamiento, voy y hago curaciones y eso es lo que me gusta, que puedes trabajar enfermería de forma independiente. haces interconsultas. Hago interconsultas y eso es lo padre porque los médicos es quien te interconsultan para el manejo de heridas. Es que eso estaría padrísimo. O sea, yo siempre he soñado con esto Ajá, en el que, ya ves que bueno, enfermería tiene un sinfín de áreas en las que ajá, puede especializarse y en las que puede enfocarse ajá. para ejercer, ¿no? Heridas es una, pero hay a quien les gusta más el tema cosmético, por ejemplo, que Ah, también también. es un área importantísima, el tema de accesos vasculares, bla, bla, bla. Ajá, Entonces, que pudiéramos hacer este trabajo, que es como debería de ser incluso dentro de los hospitales, ¿sabes? ajá, Donde si hay un paciente que está mal de una herida, es el médico o la enfermera intensivista o la enfermera de accesos vasculares que pronto identifican la herida del paciente y te pidan una interconsulta. Eso está padrísimo. ujú. ¿Piensas tener un lugar físico o eso es más bien así como móvil, como a donde me llamen yo voy o más bien puedes dar atención en un consultorio? No, sí me gusta móvil, Ok, pero para tener, bueno, un consultorio físico todavía necesitamos como la cédula de médico. ok. No sé, ya no investigué más a fondo, pero sí necesitas como el respaldo de algún médico, ¿no? Ujú, De forma independiente, tú medicas, bueno, tú prescribes, ujú. tú das los tratamientos y cobras bien. Sí, claro. Eso es lo bueno, que cobras bien. Y entonces actualmente ya lo ejerces, o sea, actualmente Sí, ya ya, vas a estas interconsultas. ya he ido, ya he visto varios pacientes por fuera. ¿Qué tipo de heridas son las que más ves actualmente? La población en primera, adultos mayores. Ok, O sea, mi mayor paciente son adultos mayores. Úlceras venosas y úlceras en sacro. platícanos un poquito para las personas que no están en el tema de enfermería de Ujú. manera muy rápida, cómo diferencian los pacientes cuál es una úlcera venosa. Por la forma, porque si son redondas, son úlceras arteriales y dependiendo si están por arriba del malleolo o por ¿Qué es el malleolo? el, el tobillo, Ok, ok, ajá, ok. por arriba o por debajo del malleolo, también se podrían decir que son venosas. Si están debajo del malleolo, son arteriales. Si están por arriba y no tienen forma, son venosas. Ok, Ajá, y también existen las úlceras mixtas.
Ok, que pueden Ajá, ser arteriales y venosas. exactamente. ¿Por qué salen? Por una mala, a lo mejor por una mala circulación, venas varicosas, este, por alguna insuficiencia, no Pues sé, sí, arterial, ajá, insuficiencia sí, venosa es el venosa y principal arterial, motivo. exactamente. Ujú. Por algún mal manejo de la presión arterial. También, por ejemplo, no sé, ya las úlceras por pie diabético, ya un mal manejo de la De la diabetes. diabetes, ajá, Entonces, en primer lugar, lo que más recibes es las úlceras venosas, venosas y arteriales. ajá. Pie diabético, supongo, porque hay Pie muchos. diabético, hasta ahorita no he tenido pacientes con Ok, pie diabético. O sea, ok. ahorita han sido más úlceras venosas y lesiones en sacro. Fíjate que yo siempre he tenido, yo no tengo mucha experiencia en heridas, excepto Ajá. por los productos que se utilizan para Ujú. el cuidado de las heridas, ¿no? Pero nunca, o sea, lo que quiero decir es, nunca he estado yo dándole seguimiento a un paciente desde que llega con la herida hasta que esa herida sana, ¿no? Y la verdad es que en mi poca experiencia con este tipo de pacientes, yo veía al paciente partir y ya no veía que la herida se recuperara, ¿no? Porque eran pacientes ya muy graves o tenían una úlcera sacra y ya sabes, esas que son profundísimas. De hecho, yo atendía a un paciente en domicilio que tenía Ujú. una herida sacra y pues sí, iba un médico y juntos hacíamos una curación y yo la hacía cuando él no iba, etcétera. Te estoy hablando del año de cuando usábamos miel, ¿ok? O Ujú. sea, te estoy hablando de hace muchísimo tiempo. Ajá. Y el paciente partió y la úlcera seguía. Yo siempre tuve en la mente durante mucho tiempo, hasta que conocí ya directamente varios productos, siempre tuve en mente que las úlceras no sanaban. O sea, que se les podía dar ahí un tratamiento y se les podía dar ahí una pues, curación y cosas para que el paciente no sufriera tanto porque son dolorosísimas. O sea, las Ujú. úlceras que son muy profundas y que prácticamente ves el hueso son muy dolorosas, pero como que le dabas ahí un tratamiento y no, supongo que nunca estuve bien orientado, o sea, que nunca estuve bien con la persona que podía atender las heridas, pero yo nunca he visto una herida sanar. ¿Sí sanan? Sí, me acuerdo mucho de un paciente del Citibanamex, de la UTC, que se le hizo una úlcera sacra, ya era grado 3. Ok, Estuvimos ahí porque había clínica de heridas mañana y tarde, entonces le estábamos dando muy buena continuidad y la herida sí cerró. ok. Ajá, sí cerró, aparte de que importa mucho el aporte de nutrición, el aporte dietético, eso nos ayudaba muchísimo a que las heridas cerraran. ¿Y tú ves la herida de manera integral? Porque otra vez, lo que yo conozco de las heridas es que dentro de mis funciones de enfermero es pues hacer la curación. Ujú. Si tengo algún apósito o algún dispositivo de estos mecánicos que ayudan para la herida, Ajá, pues lo aplico y adiós. Pero no sé, un especialista tal vez lo vea de manera integral junto con el tema nutricional, hacer exacto. un equipo multidisciplinario donde también haya psicología, donde también haya otro tipo de cosas que ayuden al paciente a sanar. Sí, porque, o sea, de nutrición es súper importante. Ok. Y aparte, a lo mejor ya posterior, el hecho de que te queda ahí una cicatriz, o sea, a lo mejor ya en psicología, ¿no? Pero es que a lo mejor, yo me acuerdo mucho que nos hacían como burla de ahí nada más clínica de heridas, una gasita y ya está, Sí, una ¿no? galleta húmeda. Siempre me decían una Ajá. galleta húmeda porque obviamente la humedad es muy importante para algunas heridas. Ajá, yo me acuerdo que nada más nos hacían burla. Entonces ya cuando veían que son diferentes tipos de hidrogeles, diferentes apósitos, diferentes tipos de desbridamiento, ya es cuando ahí ya dicen, wow, Desbridamientos mecánicos, desbridamientos, autolítico, o enzimático, sea, químicos. Sí, que sí, sí, y hay apósitos secos. Yo siempre ajá, usaba, te digo que yo usaba miel. O sea, siempre usé apósitos húmedos y ajá, también existen apósitos secos y de ajá, diferentes tipos, diferentes exacto, tamaños. Los que son como como en serpentina, como en tirita. ajá. Los que, no sé, de verdad es un arte aparte, ¿eh? Sí, son muchos apósitos, o sea, los hidrocoloides, los hidrocelulares, los alginatos, son muchos. Ok. Son muchos, y bueno, yo que haya visto, dos pacientes de los que he tratado han cerrado. Ujú. Una que fue en talón y la del sacro. Ok. Ajá, otra sí fue una paciente adulto mayor que ya, pues, falleció, pero ya era una lesión grado 4. Ujú. Ok. Entonces ahí sí ya es un poquito más difícil porque era una paciente diabética, paciente hipertensa, la estaban hemodializando. Entonces ese tipo de heridas son un poquito más complejas. Los pacientes pueden morir por una herida. Pues si se infectan, sí. Ok. O sea, a lo mejor un choque séptico ya ahí. Sí, digo, porque te digo, yo tengo muy relacionado el tema de Ajá. las heridas con
de excesos de pacientes. No porque la herida sea el motivo, pero no lo sé. O A lo sea, mejor si son en sacro y es una grado 4, a lo mejor ahí sí ya por el riesgo de que está cerca de a lo mejor de la materia fecal, que se ok, te puede infectar. Esas son con mucho riesgo. ok, ok.